¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más aquí a Hablemos de Fútbol, el podcast que se dedica solamente a platicar del fútbol americano de la NFL, totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez, es un placer darles la bienvenida a un episodio más en el que esta vez estaremos platicando acerca del sur de la Conferencia Nacional, haciendo el previo de esta división de cara a la próxima temporada. Ya solamente nos queda esta y dos divisiones más y llegamos finalmente a la temporada de NFL, que es lo que hemos estado esperando desde que este podcast arrancó por ahí de abril tirándole a mayo. También acompaña, como en cada episodio de estas previas divisionales, mi amigo Luis Alberto Aguirre. ¿Cómo estás, Luis? Bien, Jesús, gracias. De nuevo listos ya para seguir platicando, ansiosos de que ya de lo que platiquemos sean los juegos, ¿no? Exacto. No hay nada de especulación ni nada, porque todos nunca le atinamos. Mucho pronóstico, mucha predicción y nada, Ya por lo menos ver acción real en el parreado. Sí, esperemos que ya lleguen pronto estos días de temporada regular. Arrancamos entonces, como les decía, con la previa del sur de la Conferencia Nacional. Los Atlanta Falcons va a ser ese primer equipo del que estemos hablando, actual campeón de la división, actual campeón de la conferencia también, y casi actual campeón de la NFL, si no es por aquella debacle, inserte la broma que usted quiera, de 28-3 en el Super Bowl. Prácticamente regresa el mismo equipo con los Falcons. Solamente Dwight Freeney, de los que tuvieron cierto peso, ya sea en la ofensiva o en la defensiva, no regresa, pero lo complementan bien esa pérdida con la llegada de su primera selección, Takaris McKinley, que también, al igual que Freeney, se desempeña específicamente para llegarle al quarterback. Llega también esta pareja ideal para Vic Beasley, de dos pass rushers jóvenes en Atlanta, así que puede que no pese tanto esta pérdida de Dwight Freeney, que sigue siendo agente libre. Entonces, con este mismo equipo, yo veo a los Falcons en la situación perfecta para que finalmente sean ellos los que rompan esa maldición del subcampeón de la NFL, de que a veces ni siquiera repetir Super Bowl, no, ni siquiera llegaban a los playoffs. Es muy común ver esto en la NFL, que el que pierde el Super Bowl el año pasado, el próximo año no suele ser tan bueno. Creo que los Falcons son el candidato perfecto para que estemos hablando de ellos otra vez como representantes de la Conferencia Nacional en el Super Bowl 52, ahora en Minnesota, porque la única pérdida importante en la defensiva fue Dwight Freeney, y a la ofensiva, el coordinador ofensivo Kyle Shanahan, que sí puede ser un poquito más de peso. Sí, a mí me parece increíble, ¿no? Que deberíamos estar hablando de cómo le van a hacer los halcones para repetir el título de la NFL, y tenemos que estar pensando en esa situación de ver si pueden lograr lo que hicieron los Delfines del 72, ¿no? De poder regresar después de perder el Super Bowl para ganarlo. Solamente un equipo lo ha hecho, entonces habla de lo complicado que es repetir. Y después de una derrota tan dolorosa, porque no fue como que te despedazaron en el Super Bowl, regalaste el juego. Entonces, para mí, mental va a ser fuerte. Para mí eso es lo más importante de los halcones, porque como tú lo mencionas, es el mismo núcleo, un equipo bastante competitivo, fuerte, con buen quarterback, bueno, el más valioso de la liga, de hecho, buen ataque terrestre, pero el aspecto mental, recuperarse de una derrota tan devastadora no les va a ser fácil. Están en la división más competida de la Conferencia Nacional. Entonces yo sí veo a Atlanta con ese problema, ¿no? El aspecto mental, que ya vimos a Carolina, le pesó el año pasado. Entonces, no sé, la salida de Kyle Shanahan va a pesar. Se deshicieron de su coordinador defensivo, por supuesto, después de la debacle del Super Bowl. Tenía que caer una cabeza en la defensiva, ¿no? Por supuesto. Entonces, aunque yo le echo más la culpa a Kyle Shanahan, porque él fue el que decidió no correr y no mandar al pateador después. Sí. Pero bueno, las culpas ya tienen que quedar atrás, el hubiera no existe. El 28-3 necesitan eliminarlo pronto, eliminarlo ya, porque si no, entonces les puede pesar a los halcones, que ya los vimos el año pasado, muy rápidos, muy intensos, muy físicos, pero esa cuestión mental para mí va a ser la clave. Si lo pueden pasar 3-4 semanas y están 3-1, 4-0, entonces los veo como candidatos de nuevo para el Super Bowl. Sí, así es, yo los veo hasta ganando 12 partidos en la temporada regular. La ofensiva no va a volver a ser la mejor de la NFL, porque tuvieron un año en el que todos explotaron, tanto Matt Ryan como Julio Jones, Mohamed Sanu también sorprendió, Devonta Freeman, todo el mundo tuvo su mejor temporada. Obviamente es hasta imposible naturalmente repetir la que fue tu mejor temporada en tu carrera, entonces por ahí 1 o 2 lo pueden hacer, pero no todos. Entonces la ofensiva no va a ser la número 1, pero sí va a seguir siendo de las 5 o 10 mejores de la NFL, con todo y que no está Kyle Shanahan. A la defensiva también es importante Desmond Trufant, que era su cornerback número 1 y que se perdió toda la temporada 2016.
regresa a justamente ser esto, el cornerback número 1. La defensiva incluso tiene refuerzos para ver si este año sí podrían mantener una ventaja importante como fue en el Super Bowl 51. Yo los veo con un récord de 12-4, campeones de la división, y sí candidatazos probablemente junto a Seattle nada más para hacer ese NFC Championship Game y representar otra vez a la NFC en el Super Bowl ahora en Minnesota. Yo los tengo con un récord de 11-5 y te va a sorprender quién es mi campeón divisional entonces. Sí, es Tampa Bay, estoy de acuerdo. Vamos ahora entonces pero igual en playoffs, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es lo que hablábamos en el que el sur va a dar 2 de playoffs casi seguro. Sin duda. Casi seguro va a dar esta división 2 equipos de playoffs. Vamos ahora con los Carolina Panthers, un equipo que me intriga bastante. En la pretemporada los he visto Kelvin Benjamin dominante. Creo que este va a ser el año en el que explote para 1300 yardas, 10 touchdowns mínimo. Este debe ser el año, y que se junta también con esta evolución ofensiva que está teniendo Carolina, en la que dejan de ser físicos corriendo el balón por el centro a ser un poquito más versátiles, más ágiles, más rápidos en el ataque. Llega Christian McCaffrey, el corredor de Stanford. Llega también Curtis Samuel, el corredor diagonal receptor de Ohio State. Así que viene una evolución para poder ser más rápido, como les decía, más ágiles. Y esto me intriga bastante, sobre todo viendo que Cam Newton, que viene una operación importante en el hombro derecho, en el brazo de lanzar, ya jugó en la pretemporada y parece que todo va a estar bien. Está entrenando sin ningún problema, sin tener inflamación al día siguiente, sin tener dolor, así que todo va a estar bien para que inicie en la semana 1 con esta ofensiva diferente y muy interesante. Y la ventaja que tienen las Panteras es que este año no juegan contra Denver, porque en 2015 los vapulearon del Super Bowl. En la temporada pasada, en el primer juego, les vapulearon a Cam Newton y no volvió a ser el mismo después de ese juego, ¿no? Le dieron con todo a Cam Newton. Yo creo que Denver jugando un poquito arribita de esa línea muy delgada del reglamento, pero entendieron que la fórmula era noquear a Cam Newton. Yo creo que la clave va a ser que se proteja, ¿no? Que deje ese estilo tan físico que tiene jugar, porque su carrera se le puede acabar muy pronto y no van a llegar a algún lado sin Cam Newton. Entonces yo creo que tiene que entender, tiene el talento para ser un pocket passer, un jugador de bolsillo de protección, tiene muchas armas nuevas y por supuesto yo creo que va a enloquecer con Christian McCaffrey. Yo siento que si Ron Rivera y la gente de coacheo de las Panteras logra encontrarle el lugar ideal a McCaffrey, pueden explotar esa ofensiva de una manera como no se ha visto en la NFL en mucho tiempo. Sí, en pretemporada ha sido todavía convencional lo que han enseñado, de un corredor solamente, Christian McCaffrey de vez en cuando en el slot, Jonathan Stewart en el backfield, todo muy tranquilo todavía, pero si pueden pensar en alguna formación en la que incluya al mismo tiempo en el backfield a McCaffrey, a Samuel, a Jonathan Stewart y los tres alrededor de Cam Newton, y que se hagan bolas la defensiva, a ver quién cubre cuando se crucen. Tienen esa posibilidad de imaginar y de crear lo que ellos quieran a la ofensiva. Esperemos que realmente lo tomen, aprovechen a Christian McCaffrey, que es candidatazo a novato ofensivo del año. Totalmente. y que la defensiva suman de regreso a Julius Peppers, se fue en 2009 y ahora regresa después de pasar por los Packers. Luke Kuechly está sano, recordemos que se perdió 2 meses de temporada por una conmoción, y que también la secundaria tiene más experiencia. Recordemos que se fue Josh Norman de manera sorpresiva, los agarraron mal parados, pero que ahora la secundaria puede ser suficientemente buena para aguantar en esa división. Me intriga bastante, pero yo los veo como un equipo de 7-9, máximo 8-8, y que ya finalmente en 2018 ya puedan dar ese siguiente paso con una ofensiva más establecida después de un año de experiencia con este nuevo estilo de ofensiva. Yo los tengo como los campeones divisionales. Me encanta a mí el talento. La sorpresa del año. Me encanta el talento de Cam Newton. Creo que les pesó el año pasado el hangover de perder el Super Bowl, y sobre todo cuando eran amplios favoritos. Sí. Me quedo con ellos. Luke Kuechly y Thomas Davis en el corazón de esa defensiva van a dar mucho de qué hablar. Yo los tengo con un récord de 12-4, obviamente si Cam Newton está sano. Sí, no es coincidencia, como bien decías, de que no lo han estado protegiendo. Los dos quarterbacks más golpeados de los últimos 4 años en la NFL, Cam Newton y Andrew Luck, ambos tuvieron la misma cirugía en el mismo hombro derecho. Sí. Y Andrew Luck está metido en más problemas porque ni siquiera ha entrenado con los Colts y estamos en la 3ª semana de pretemporada. Entonces no es coincidencia, y sí es importante que protejan a Cam Newton. Y sí es una sorpresota, sorpresota que tengas a los Panthers como campeones. Pues vamos entonces con los New Orleans Saints, que llevan 3 años seguidos terminando con récord de 7-9. Sean Payton se convirtió en el nuevo Jeff Fisher, que también terminó 3 temporadas seguidas con los Rams en récord de 7-9. Creo que es el último año tanto de Sean Payton como de Drew Brees.
Yo los tengo con un récord de 6-10, me adelanto poquito. Creo que esto es suficiente como para que despidan a Sean Payton, que no ha podido reparar una defensiva ya que lleva siendo mala 5 o 6 años. Y creo que Drew Brees se va a dar cuenta que si quiere dar ese último empujón para ganar otro anillo más, retirarse con 2 anillos de campeón, tiene que salir de Nueva Orleans porque esa defensiva de verdad es muy mala. Lleva siendo de las más malas de la NFL, si no es que sí la peor de toda la liga durante 4 o 5 temporadas. Entonces creo que se le acaba la magia de Sean Payton con los Saints. Enfocándonos un poquito antes de pasar a la defensiva con la ofensiva, sí regresa Drew Brees, pero regresa detrás de una línea ofensiva bastante mala. Perdió al tackle izquierdo, perdió al centro en este offseason por lesiones en minicamps. Ambos parece que regresan, pero se van a perder gran parte del año. Se fue Brandon Cooks, que era su receptor principal. Se fue muy barato, nada más una primera ronda, y que aparte fue la 32 del draft, casi una segunda. Y en su lugar regresa firman a Ted Ginn. Y entre Ted Ginn y Willie Snead tienen que cubrir a Brandon Cooks, es como hasta injusto. Y Adrian Peterson, que fue como la gran firma de esta ofensiva, no lo veo teniendo un impacto como en Minnesota, que llegaba a las 2000 yardas, que eran de 10 touchdowns. Incluso creo que Mark Ingram sigue siendo mejor que Adrian Peterson actualmente. La ofensiva no va a ser la misma que hemos visto de 40 a 50 puntos con los Saints, y eso les puede pesar porque la defensiva sí va a seguir permitiendo 40 a 50 puntos por partido. Yo creo que lo más importante para Drew Brees, como lo mencionas, yo creo que él ya entendió que Nueva Orleans no va a llegar a ningún lado. Sí. Yo no dudo que ya se esté ahí whatsappeando con John Elway, ¿no? Pensando en el futuro. Es que además esa gente libre terminando la temporada. Entonces eso puede ser importante para él, cuidarse, porque no puede darse el lujo de lastimarse en un año que cierre contrato. Sí, la verdad es el equipo más flojo de la división, por supuesto, sí. Los Santos. Pero yo creo que Sean Payton debe haber sido hace muchos años. Por lo menos, yo no sé, chance hasta desde el escándalo aquel, ¿no? Que se suscitó, yo creo que debieron haberle dado las gracias. Entonces, no me gustan para nada los Saints. Los tengo con un récord perdedor, de hecho los tengo con un 6-10. El equipo, pese a todo, a que lleva 3 temporadas perdidas de manera consecutiva, ninguna ha sido con doble dígito en el departamento de derrotas. Sin embargo, creo que este año sí se va a notar mucho por la competitividad que hay en la división, ¿no? Entonces, sí es el peorcito equipo, ¿no? No le han podido sacar jugo a un mariscal de campo de ese nivel como lo es Drew Brees, y yo creo que eso se lo tienes que achacar a Sean Payton y a la gerencia, ¿no? Entonces, sí, un desastre me parece que van a ser los Santos este año. Sí, estamos de acuerdo entonces en ese sentido. Pasamos ya para cerrar con la división sur, finalmente con los Tampa Bay Buccaneers, que yo tengo aquí en mi guión muy sencillo. Mi equipo favorito para este año en la nacional. No favorito para que queden campeones, sino que me gusta como caballo negro lo que está haciendo Tampa Bay. Me gusta bastante el talento de ese equipo, el staff de entrenadores, la actitud que tienen, la personalidad que tiene esa defensiva y también la ofensiva. Entonces me parece el candidato perfecto para meterse a playoffs como Dean. No creo que le lleguen a Atlanta este año, pero sería un rival muy incómodo, que sí se avienten una victoria por lo menos en playoffs, que saquen a un campeón divisional en la primera ronda. Creo que la clave y todo gira alrededor de Jameis Winston. La franquicia se convirtió finalmente en ese hombre que él decide el éxito o el fracaso de esta franquicia en Tampa Bay. Y como se dieron cuenta de esto con los Buccaneers, trajeron a DeSean Jackson en la agencia libre, que me parece de las 5 mejores contrataciones que hubo en toda la agencia libre, porque complementa muy bien a Mike Evans, que de por sí ya es un receptor de élite. O.J. Howard llega como ala cerrada en la primera ronda del draft. Con Cameron Braid hacen un excelente 1-2, muy jóvenes los dos, muy atléticos, muy versátiles. Entonces la ofensiva se ve muy bien en la parte aérea. Desafortunadamente en el juego por tierra, Doc Martin está suspendido los primeros 4 partidos de la temporada, a pesar de que en la pretemporada se ha visto muy bien corriendo. Entonces cuando regrese, creo que el juego por tierra también puede aportar a una ofensiva muy buena, que como la unidad completa va a dar el siguiente paso para ser de las 10 mejores de la NFL. También el mismo Jameis Winston va a dar ese paso, y no me sorprendería que hablemos de él como un quarterback de élite, que reciba incluso un par de votos para el MVP si por ahí los Tampa Bay Buccaneers ganan 10-11 partidos y se meten a los playoffs. Estás muy entusiasmado, ¿no? Sí, me gusta mucho Jameis Winston. Sí, es caso similar al de Marcus Mariota, ¿no? Sí. Curiosamente la misma clase de ese draft, que es ya su tercer año. Sí, su tercer año. Sí, realmente es el año importante, ¿no? Para él despuntar, y lo que menciona, lo están rodeando de armas importantes. El coordinador ofensivo Dirk Koetter es muy, muy explosivo. Entonces yo creo que esa verticalidad que van a tener, y además la llegada de O.J. Howard como ala cerrada, que lo ponen, yo le ponía a casa a este muchacho antes de que lo firmaran los Bucaneros. Pero definitivamente me gustan también, pero
la misma competitividad no los veo todavía como para sacarles tantos juegos a Atlanta o a Carolina. Su calendario tampoco es tan fácil. Yo los veo con un 9-7, 10-6. Pudieran sí pelear el boleto a playoff. Sí les pongo con una temporada ganadora. Me extrañaría si no lo logran, pero yo todavía creo que les falta un poquito, ¿no? Para dar ese paso hacia los playoffs. Yo los tengo igual con récord de 10-6. Creo que alcanza para hacer el comodín, sobre todo porque la defensiva firmaron solamente a 2 jugadores, pero que tendrán también un impacto inmediato. Chris Baker en la línea defensiva, J.J. Wilcox como safety en la secundaria. Entonces es un equipo completo. Lo único que me preocuparía con Tampa Bay es que es un equipo también muy joven. Claro. Veremos si realmente pueden con las expectativas y con la presión, porque es común prender la tele y ver que los Tampa Bay Buccaneers son el caballo negro o es el favorito para meterse a los playoffs de este año. Veremos si el equipo joven y sin experiencia también en el staff de entrenadores pueden con las expectativas, con la presión y realmente cumplir siendo ese equipo que lo consideran de playoffs la gran mayoría de los analistas, ¿no? Entonces 10-6 y creo que alcanza para hacer comodín detrás de los Falcons en la división sur, y el otro comodín creo que se define en otra división, creo que en el norte específicamente de la NFC. Para cerrar vamos con el que es más probable. Te pregunto, ¿qué es más probable? ¿Cam Newton como candidato al MVP, sería su segundo en 3 años, o Jameis Winston como candidato al MVP, su primero en su carrera? Híjole, de verdad estás muy emocionado con estos Buccaneers. No. Que no me queden mal, por favor, si están viendo esto. Están muy ocupados con Hard Knocks. Ya sé. Yo creo que Cam Newton, no, definitivamente la experiencia, el equipo está también muy arropado. Ya sabe Cam Newton lo que se trata, porque a mí es lo que me preocupa de Winston, ¿no? Que todavía está muy chavo y le están poniendo ya demasiada expectativa en él y a veces eso es contraproducente. Entonces vamos a ver cómo responde. Si responde bien, desde luego puede ser candidato, pero yo creo que Cam Newton sí está por encima. Yo creo que sí, como decimos, como justamente decía Jameis Winston, pero sí estoy en ese mismo nivel, el mismo Hard Knocks se vio. Él mismo tiene la preocupación de voy a hacer demasiado. Hay tanta lo que esperan de él que creo que va a terminar haciendo demasiado, y eso sabemos que siempre va a ser perjudicial, a menos de que seas un Aaron Rodgers, un Tom Brady, en el que hacer demasiado es bueno para tu equipo. Cuando eres joven los errores están ahí a la orden del día. Creo que le puede pesar esto a Jameis Winston al final de la temporada. También te pregunto, ¿qué es más probable? Para el final de 2018, o sea, 2 temporadas, Drew Brees está jugando con un uniforme de los Broncos, o Jameis Winston es uno de los 5 mejores quarterbacks de la liga. ¿Me estás preguntando qué quiero? ¿O qué es más probable? No, pues sería fabuloso ver a Drew Brees cerrar su carrera con un anillo de Super Bowl vestido de naranja, como lo hiciera Peyton Manning. Pero no, yo creo que Winston, ¿no? Verlo como uno de los mejores 5 de la liga a final de 18, creo que lo veo un poquito más probable. Porque Drew Brees de todos va a llegar a cobrar muchísimo dinero y no le vas a poder pagar a Von Miller y a Chris Harris y a tantos personajes con lo que va a querer cobrar Drew Brees. Pero si lo que le interesa es un anillo, pudiera haber la posibilidad. Pero no, yo creo que Winston es más viable. Sí, más porque él se ve que en el caso de Brees, que está como casado totalmente con la comunidad de Nueva Orleans. Él fue parte clave cuando fue la reconstrucción de la ciudad, el equipo, la franquicia. Sí, tal vez él se quiera quedar aunque no gane ese anillo, pero coincidimos en que su mejor oportunidad es irse a los Broncos el próximo año, siempre y cuando no quiera cobrar 20, 25 millones, porque también es su último contrato. Veremos qué tanto quiere hacer extra, o si con lo que tiene ya está bien económicamente y va solamente por el anillo, ¿no? No sé, y yo te pregunto, que es más, digo, ya creo que ya con tus predicciones lo vas a hacer, pero yo te iba a preguntar, o te pregunto qué era más probable, si ver a los Buccaneers dentro de los playoffs o a los Santos con la primera selección del año que entra. No, sí, creo que tampoco son tan malos los Santos, porque recordemos que cualquiera que aspire a la primera selección tiene que ser más malo que los Jets. Que los Jets, entonces ahí está el pequeño detalle de las primeras selecciones del próximo año. Sí, no creo que a los Buccaneers en playoffs, creo que es casi un hecho, pero insisto, que es mucha presión y mucha expectativa para un equipo joven, y no siempre en la NFL se traduce a realmente cumplir con esa expectativa el primer año. Muchas veces se espera mucho en 2015 y realmente producen hasta 2016. Es muy común en lo individual y en los equipos. Entonces creo que podría ser este el caso de los Buccaneers, que su año sea realmente la próxima temporada y no esta que está ya un par de semanas de iniciar. Cerramos entonces con este previo de la división sur de la Conferencia Nacional. Ya nada más nos queda para los próximos episodios el norte de la NFC,
Y para cerrar el oeste de la Conferencia Nacional, dos divisiones muy interesantes, sin duda alguna, con dos candidatos muy serios al Super Bowl, como lo puede ser Green Bay en una y Seattle en la otra, ¿no? Entonces, con Edgar Gallardo en los controles, una vez más en este podcast Hablemos de Fútbol, nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.